Bueno, la ingeniera voy a explicar el trabajo práctico experimental correspondiente a la unidad 3, cuyo tema es el proceso contable de un banco, en el cual consistió realizar el estado de situación inicial con la información proporcionada del memorando, como podemos verificar en este aspecto. El estado de situación inicial de este banco es de 750 millones de dólares. De ahí se procedió a realizar el registro de cada uno de los movimientos del banco, en la cual en esta unidad abarcamos sobre el giro de un cheque, em, y las cuentas de cierre. En este caso, por ejemplo, como en la unidad anterior nos habíamos visto, se realiza pues el registro de cada uno de los movimientos que realiza el banco, como por ejemplo el Sonoro compra un edificio. Entonces, en ese de aquí, pues las cuentas que intervienen son eh, terrenos, edificios contra cheque gerencial, ya que dice que a través de un cheque gerencial significa traer un cheque de manera interna y se registra el asiento contable con sus respectivas cuentas. Ahora dice que se realiza la apertura de las primeras cuentas de ahorro, en las cuales tenemos por ejemplo aquí la apertura de ahorros del señor Carlos Ramón, que podemos verificar que por ejemplo en el debe va caja y en el haber va obligaciones con el público. Y pues se detalla también las cuentas parciales, como podemos observar. Este mismo procedimiento se aplica para cada una de las cuentas de ahorristas que se realiza la apertura, como del señor Carlos Ramón, la señora Castillo Carla, la señorita Carmela Sánchez y el señor López. Ahora, vamos a explicar que, por ejemplo, el 2 de enero se abren las primeras cuentas corrientes, para lo cual se firma con cada cliente un contrato de sobregiro de hasta 200.000 dólares. Se maneja para sobregiros una tasa de interés del 15% anual, y la comisión de sobregiro es del 3,5%. El plazo establecido es de 40 días y los valores son depositados en efectivo. Y esas son las cuentas que se abren, del señor López David y la señorita Vanessa Criollo. Entonces, aquí se realiza se, se realiza, por ejemplo, se realiza la apertura de la cuenta de la señora Carmela, la apertura de la cuenta corriente del señor López según la papeleta. Podemos verificar que abre con 5.000 dólares. Primero se realiza este asiento y de ahí se realiza el contrato del sobregiro, en la cual en este asiento se cobra el valor de la comisión. Entonces podemos ver los asientos que intervienen son depósitos a la vista y comisiones, cartera de créditos, y realizamos los respectivos cálculos dependiendo del porcentaje, pues, de la comisión que se haya establecido para que en este caso es el 3,5%. Asimismo, se hace el registro de las cuentas de acreedoras por contra y acreedoras, en las cuales intervienen en el debe sería créditos aprobados no desembolsados, 200.000 dólares, y, y en el haber serían las cuentas acreedoras, créditos aprobados no desembolsados por el mismo valor, que serían las cuentas contingentes de sobregiros contratados por el señor López. Asimismo, se hace con la siguiente persona que dice la señorita Vanessa Criollo, apertura su cuenta corriente con un valor de 1.154 dólares. El mismo procedimiento, se realiza el asiento de la apertura de la cuenta corriente con el dinero que vaya a depositar. De ahí se realiza el cobro de la comisión por el contrato de sobregiro y el asiento de las cuentas contingentes. Ahora, por ejemplo, el 2 de enero se realiza el primer crédito de consumo por vencer por un monto de 8.000 dólares a una tasa de interés de 15,5% por un periodo de 3 años. La señora Castillo Carla, el desembolso se realiza de la cuenta del cliente. Se considera el seguro degradable, el 0,31% anual. Y en ese caso, pues, por ejemplo, aquí tenemos el asiento de la aprobación de un crédito de consumo a la señorita Castillo Carla, en la cual intervienen las siguientes cuentas, que es la cartera de crédito de consumo, en el debe, en el haber, depósitos a la vista y las contribuciones, impuestos y multas, en un total de 8.000 dólares, en el debe y en el haber 7.960 y 40 dólares. Asimismo, se realiza ese mismo procedimiento de acuerdo al crédito que se haya hecho la aprobación. Puede ser de consumo, puede ser productivo, puede ser crédito de vivienda y microcrédito, considerando, tomando en cuenta para las parciales lo que es para cuántos días fue aprobado ese crédito. Eso de ahí, y igualmente aquí voy a explicar
sobre el pago del cheque del señor López. El señor López pagó un cheque que fue de, que gira un cheque por la cantidad de $6.500. Entonces aquí se realiza ya se utiliza el sobregiro del cheque y para lo cual se realiza el siguiente asiento, en el cual en el debe iría depósitos a la vista con sus cuentas parciales y iría cartera de crédito productivo por vencer en el debe y en el haber iría caja, que sería $6.500. Entonces aquí podemos observar que aquí se ha realizado un sobregiro, ya que el señor López en su cuenta tenía solo el valor de $3.862,88. Esto para mejor comprensión va en conjunto con el estado de cuentas. Por ejemplo, aquí tenemos el estado de cuentas del señor López. Aquí tenemos el señor López, en que podemos ver que realiza depósito de apertura de $5.000, hace el contrato de sobregiro, lo cual se le debita $767,12. Eh, retira mediante cheque la cantidad de $350 y realiza un pago de cheque de $6.500, en lo cual le queda menos $2.617,2. Esa es la cantidad de que él ha sobregirado. Y posteriormente también nos dice que más adelante, el 21 de enero, realiza el depósito en efectivo de $7.000. Entonces ahí se realiza el pago del sobregiro. Eso sería el 21 de enero, en lo cual podemos observar 21 de enero. Aquí, el asiento, ¿cuáles son las cuentas que intervienen para el cobro del sobregiro del cheque? Por ejemplo, en el debe va caja, porque se realizó el depósito en efectivo, y en el haber iría depósitos a la vista, iría cartera de crédito productivo por vencer, y también contribuciones, impuestos y multa, que sería la contribución que se realiza SOLC. Entonces tenemos que depósitos a la vista, le queda en total de 4.369,79. Ese es el valor, ese es el saldo que le queda al señor. Ese es el valor por el cual se le cobró de lo que él sobregiró el cheque, la cantidad que él ha sobregirado el cheque, y esa es la contribución de lo cual se le pagó a Solga, dándonos un total de $7.000. Ya. Igualmente, en este caso se realiza el asiento de los intereses cobrados por el sobregiro del cheque, en lo cual, por ejemplo, tenemos que en el debe va depósitos a la vista, que es la cuenta del señor, y en el haber iría intereses y descuentos de cartera de crédito, dando un total de $10,76. Y, y asimismo se realiza el asiento de las cuentas de contingentes, en donde, por ejemplo, aquí dice que nuestra cuenta contingente se había restado y ahorita es como el depósito del señor, pues regresa al valor de lo cual estaba, $200.000. Por ejemplo, acá tenemos que la cuenta contingente que se había restado. Aquí, aquí se había restado la cuenta contingente y menos el valor de que fue ocupado por el señor. Y en esa cuenta contingente teníamos 197.382,88 centavos. Y con el depósito del señor ya regresaría el valor, el que estaba en la cuenta, que sería este. De ahí se procedía hacia los asientos. Este es el final de los movimientos y de ahí se procede hacia los asientos de los ingresos y gastos, el pago de intereses a las cuentas de ahorro consideradas el 1% ese día todos los que abrían su cuenta ahorrista, que sería el señor Carlos Ramón, la señorita Castillo Carla, Carmela Sánchez y Carmen Torres. Se realiza el pago de intereses considerando el 1% anual, de acuerdo al tiempo que ellos han tenido cada mes su dinero ahí. De ahí se realiza pues el cobro de cuotas de cada crédito que se había aprobado y también se realiza el asiento de la depreciación, que ese sería de edificios y muebles y enseres. En la depreciación tenemos aquí en la pestañita de depreciaciones cómo se realiza el procedimiento de los edificios y muebles y enseres y pues se considera la depreciación del- de enero hasta el diciembre del respectivo año.
Ahora tenemos los asientos de ajustes, que serían los asientos de cierre, que se realiza el asiento de cierre de cuentas de ingreso, cierre de cuenta de gastos y el traslado del resultado que tuvimos a la cuenta de capital. Entonces, aquí en cierre de cuentas de ingresos intervienen en el debe, intereses y descuentos de cartera de créditos y cartera de créditos. Y en el haber iría utilidad excedente del ejercicio, mientras que en los cierres de cuentas de gastos interviene la cuenta de utilidad excedente del ejercicio, y en el haber iría obligaciones con el público, servicios varios y depreciaciones. Mientras que en el traslado de los resultados a la cuenta capital interviene la cuenta pérdidas acumuladas porque se tuvo una pérdida, y en el haber iría pérdida del ejercicio. En cada pestañita podemos verificar que el estado de cuentas, la tabla de amortización que se realizó por cada uno de los socios que se les aprobó el crédito, las depreciaciones, y también podemos observar, eh, ya finalizado este libro diario, se procede a realizar la mayorización. La mayorización no es más bien que es el movimiento de cada cuenta. Por ejemplo, tenemos caja, cómo fue su movimiento durante el periodo, sus valores del debe y el haber, y así nos tenemos sus valores finales. Y se realiza por cada una de las cuentas que tenemos en nuestro libro diario, que van de manera ordenada según el plan de cuentas. El balance de comprobación, ese es el traslado de los valores finales de cada una de las cuentas que se realizó la mayorización, y los saldos van dependiendo de cómo dieron su resultado final, si estos son deudor y acreedor. Podemos verificar. Entonces aquí tenemos los valores finales que deben coincidir. Esos serían los valores de acuerdo a nuestro libro diario, y esos serían los valores de acuerdo a los últimos saldos que nos ha quedado. El estado de pérdidas y ganancias, en el cual detallamos el ingreso, serían las cantidades de lo cual se tuvo sus ingresos, las comisiones ganadas y los gastos o los intereses y los gastos de operación. Y lo cual tenemos el resultado final, que fue una pérdida de menos de $40,000 con $40,685 con 31 centavos. Y en el estado general, pues se establece cada uno, se detalla los activos, pasivos y patrimonio con sus valores finales, y, y la utilidad del ejercicio, si esto fue pérdida o utilidad. Estos valores nos deben coincidir tanto, para que cumpla con el principio de la partida doble. Por lo que podemos observar aquí, ambos valores coinciden, por lo cual está bien realizado el ejercicio. Eso es todo lo que puedo decir, ingeniera, de este trabajo práctico experimental correspondiente a unidad 3. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.